través de su señal por internet. La nueva estrella. 93.1. A partir de este momento, FM La Paz 96.7 y La Nueva Estrella 93.1 FM emitirán las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo. Las emisoras que forman parte de este espacio pueden bajar nuestra señal. Con ustedes, Enlace Informativo Matinal. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Hay harto en materia informativa y vamos a contarles todo a continuación. Lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas, ¿sí?, en Bolivia y el mundo. Biden identifica a Bolivia como país de tránsito de droga, pero se siente alentado por los esfuerzos del año 2022. El presidente de Estados Unidos identificó a Bolivia como país de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas, pero aseguró que también se siente alentado por los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia durante el año pasado, incluida una mayor cooperación con socios internacionales. En su determinación presidencial para el año fiscal 2023, Biden anima al gobierno de Bolivia a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados ilícitos de coca del país en la explotación criminal para reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo el límite legal. En su memorándum para el secretario de Estado, el presidente norteamericano incluye en esta lista Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Y viceministro rechaza el memorándum antidroga de Estados Unidos por unilateral, sesgado y también político. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, rechazó la desertificación de Estados Unidos en la lucha antidroga de Bolivia, anunciada el viernes por el presidente Joe Biden. Es un documento unilateral, sesgado y político, afirmó el funcionario en una entrevista con Bolivia TV, el canal estatal. Rechazamos categóricamente la desertificación para nuestro país, no tiene ningún valor, dijo Mamani. El viernes se conoció el contenido de la carta que Biden envió a su secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que señala a Bolivia, Birmania y Venezuela de haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones en la lucha internacional contra el narcotráfico. Es importante aclarar que este es un documento elaborado de manera unilateral y que carece de sustento técnico, con una intencionalidad claramente geopolítica que contraviene a los tratados internacionales en cuanto al respeto de la soberanía, respondió el sábado el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Al contrario, Mamani consideró que Estados Unidos, en vez de atribuirse competencias que no le corresponde, debería tomar conciencia de lo que ocurre en su territorio, donde el consumo de drogas es preocupante. Afirmó que anualmente mueren 100.000 personas afectadas por consumo de sustancias controladas. Ese país debería replantear su política para hacer frente al problema, dijo. Como del Castillo, Mamani dijo que Estados Unidos propicia desertificaciones a Bolivia desde cuando el gobierno de Morales expulsó en el año 2008 a la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Mesa y del Castillo sostienen un cruce verbal por la lucha antidroga en el gobierno del Movimiento al Socialismo. El debate de la situación de la lucha antidrogas de Bolivia también llega al escenario político. El expresidente Carlos Mesa afirmó que mientras siga gobernando el MAS, el narcotráfico va a seguir creciendo sin control. La respuesta no se dejó esperar. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que durante el gobierno de Mesa se vieron grados de violencia altísimos, inéditos en nuestro país. El cruce verbal se registró horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyera a Bolivia en la lista de los principales países de tránsito
tránsito de drogas o los principales productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2024. No necesitamos una calificación extranjera para saber que en Bolivia el narcotráfico ha permeado profundamente al poder político, a las entidades de seguridad, al sistema de justicia y a la economía, debido al colapso de la institucionalidad, la enorme informalidad y la protección, escribió Mesa en su cuenta de Twitter. Tampoco se necesita más evidencias para saber que mientras siga gobernando el MAS, el narcotráfico va a seguir creciendo sin control, con protección e impunidad y con su secuela de muerte, violencia y corrupción, añadió. Desde el mismo espacio virtual del ministro del Castillo, respondió a Mesa calificando sus palabras como llamativas. En su corta gestión previa a su renuncia, las mafias vinculadas al narcotráfico hicieron volar por los aires el vehículo de la fiscal Mónica Bomborries, acabando con su vida. Grados de violencia altísimos, inéditos en nuestro país, afirmó. Al parecer, la memoria del señor presidente Mesa le falló una vez más. En nuestra gestión tenemos números récords en la lucha contra el narcotráfico, tanto en destrucción de laboratorios y fábricas como en incautación, algo que no sucedió en su gestión, sostuvo. Y en Beni han hallado cocaína en una hacienda de Santa Ana de Yacuma, a la que solo se podía acceder por aire o por agua. Una hacienda en Santa Ana de Yacuma, en el Beni, fue escenario de un operativo realizado por la Fuerza Antidrogas que encontró 600 ladrillos de cocaína que estaban en bolsas de yute. En el lugar se aprehendió a 2 personas de nacionalidad brasileña, según la policía. Un equipo de prensa llegó a la provincia de Yacuma, donde se desarrolló el operativo. Llamó la atención que la hacienda estaba cerca del río Mamoré y solo se podía llegar al lugar por tierra o por agua. La hacienda, además, tenía una pista de aterrizaje clandestina. Además de 600 ladrillos con droga, se encontró varias bolsas de yute, por lo que se presume que del lugar salieron varios ladrillos más. Además de la incautación del inmueble, se secuestró 2 lanchas y motocicletas. Los aprehendidos son José Ernesto YC y Fernando SC, ambos de nacionalidad brasileña. La droga, que tenía como identificación la figura de una manzana, fue trasladada hasta Trinidad para que junto al Ministerio Público se realice el pesaje correspondiente. Sin embargo, se estima que son cerca de 600 kilos incautados. La Fuerza Antidrogas cree que la droga hallada en este lugar venía de Perú y la hacienda servía como punto para el abastecimiento de combustible para que la sustancia controlada llegue hasta Brasil, que se cree era el destino final. No se instaló el bloqueo en Buenavista y el paso a Cochabamba por la ruta nueva está expedito. Para este lunes estaba anunciado un bloqueo en el municipio cruceño de Buenavista, pero cerca de las 6 de la mañana no se instaló. No se instaló ningún bloqueo en la ruta, pese al anuncio hecho por los pobladores del municipio cruceño de Buenavista, que reclaman al gobierno central y a la gobernación cruceña una solución definitiva que ponga en marcha el proyecto carretero Santa Cruz-Las Cruces-Buenavista, según este informe de la red Unitel. Se conoce que hasta la noche del domingo no se conocía de ninguna convocatoria para reinstalar el diálogo entre ambas partes. La semana pasada se tuvo 2 reuniones entre representantes de ambos niveles del Estado, pero se rompió el diálogo tras desacuerdos sobre el cambio de trazo en los tramos 2 y 3 de la vía, que de acuerdo a técnicos de la gobernación afectaría el acuífero Guendá-Urubó, causando un grave daño medioambiental. Ante esta posición, la gobernación cruceña argumentó que se retiraba de la mesa técnica, pues consideró que la administradora boliviana de carreteras ya se había definido que no iban a revisar otras propuestas. Sí, la red Unitel menciona que constató que son normales las salidas de buses desde la terminal bimodal de la capital cruceña y que no hay restricción para que los viajeros adquieran pasajes para viajar a Cochabamba. Sin embargo, esta situación será revisada a las 10 de la mañana ante la posibilidad de que el bloqueo anunciado en Buenavista sea instalado por pobladores que reclaman la construcción de esta carretera. Y la Iglesia llama a preservar los acuíferos de Guendá y los sectores reinstalan el bloqueo. Según el periódico El Deber,
El monseñor René Leigue exhortó a encontrar una salida al conflicto carretero en base al diálogo, pero insistió en la necesidad de conservar los bolsones de agua. El Comité Pro Camino confirmó el reinicio de las medidas de presión. Advierten que magistrados del TCP algún día irán presos si no resuelven la reelección indefinida. Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional algún día estarían en el banquillo del acusado y así tengan 80 años irán presos si no resuelven el tema de la reelección indefinida, anulando la sentencia 084 hasta antes que concluya su mandato en diciembre próximo, advirtió el analista Luis Alberto Ruiz. Dijo que los anteriores magistrados también deben ser enjuiciados por haber concedido a Evo Morales el capricho de la reelección indefinida basándose en la convencionalidad de los tratados en materia de derechos humanos, pero pasándose por el forro el referéndum del 21F. Sostuvo que el actual TCP se encuentra en el desafío más importante de los últimos tiempos, con la opinión consultiva que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano. Los magistrados deben una respuesta a los bolivianos y están jugando con la vida democrática del país. También se juegan su libertad, declaró. Indicó que si lo resuelve en términos favorables a la democracia, serán recordados por haberse apegado al Estado constitucional de derecho, y si sacan un fallo de color azul o en favor de algún líder político, serán sometidos a procesos en el próximo Congreso. Sostuvo que actualmente el TCP ha pasado de ser un ente más político que la Asamblea Legislativa, porque en cada fallo que emite diagrama la justicia constitucional a su gusto de cualquier político de turno, y lamentó que los magistrados se hayan convertido en sicarios de la democracia, profundamente mediocres, poco democráticos y profundamente corruptos, añadió. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Con ustedes, Enlace Informativo, emisión matinal. FM La Paz en redes sociales. Encuéntranos en Twitter, @Radio FM La Paz e Instagram, @Radio FM La Paz. FM La Paz 96.7. Monopol en sus 75 años quiere darte un mensaje. La vida está llena de colores. Cada emoción tiene un color que se graba en nuestra memoria. Cada trazo que le damos a la vida misma es única y especial. Nuestro compromiso es seguir coloreando los sueños y emociones de todos los bolivianos. Porque Monopol es más que una marca de pintura. Es un pedazo del corazón de Bolivia. Sigue pintando la vida, la tuya y la de los demás. Monopol, 75 años. Más que pintarla, somos parte de tu vida. ¿Sabías que la fuga de un grifo arroja un promedio de 26 gotas de agua en un minuto? 730 litros de agua al año perdidos. Un árbol necesita 120 litros de agua al mes, con 2 regadas por semana. ¿Cuántos árboles podríamos haber regado con esa agua perdida por una simple gota? Nuestras acciones tienen un efecto multiplicador. Lo que pueda pasar mañana, podemos evitarlo hoy mismo. El futuro nos necesita. Cuidemos del agua. La Paz, Gobierno Autónomo Municipal. 96.7 FM La Paz. Seguimos con más información. Bolivia espera cita de plenipotenciarios de la CAN y defiende su derecho a designar jueces.
El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, afirmó que aún se espera la reunión de plenipotenciarios de la Comunidad Andina de Iracán, que va a evaluar la terna de magistrados propuesta por Bolivia para el Tribunal de Justicia. Ante la polémica renuncia del magistrado boliviano en este organismo internacional, Gustavo García Brito, señalado por apoyar un fallo en contra de Bolivia, el gobierno envió una terna de nombres, un titular y 2 suplentes, para que puedan ser partes de este tribunal. Esta terna la hemos presentado como manda la norma para poder posesionar a los magistrados. Lo que requerimos es que se dé una reunión de plenipotenciarios. Hasta ahora no se ha dado esta reunión, dijo Blanco al periódico La Razón. La terna que propuso Bolivia la integran el actual canciller Rogelio Maita como titular, mientras que los suplentes son el viceministro de Defensa del Consumidor Jorge Silva y el director jurídico de la Cancillería Bernardo Ortiz. Con un fútbol en terapia intensiva, los clubes y la Federación Boliviana de Fútbol definen hoy a las 7 de la noche el futuro de la DIPRO. Se van a juntar exactamente 13 días después de la determinación del Consejo Superior en Santa Cruz de anular la temporada 2023 por amaños de partidos. La reunión será hoy en La Paz. La Simón Bolívar no está en duda, dice este informe. Nuevo lugar, nuevo horario, habrá solución con un fútbol en terapia intensiva, golpeado por las denuncias de una presunta red de corrupción y un amaño de partidos. Los 17 clubes de la división profesional van a sostener una reunión y un Consejo Superior clave en La Paz, donde se prevé que por fin determinen qué va a pasar con los torneos de la temporada 2023 de la máxima categoría del balompié nacional. En la sequía, el gobierno invirtió 307.054 millones de bolivianos en la perforación de pozos de agua. El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Remy González, informó este domingo que el gobierno perforó 866 pozos de extracción de agua con una inversión de 307.540 millones de bolivianos para contrarrestar la sequía en diferentes regiones del país. En entrevista con Bolivia TV, detalló que esta inversión se realizó por los 42 municipios afectados por la sequía, de los cuales 20 se han declarado en emergencia, en los que 476 comunidades están afectadas por la falta de agua. La sequía afecta también a 27.708 familias dedicadas principalmente a la agricultura. González precisó que se desplegaron 8 brigadas para la perforación de pozos y tardan cerca de una semana. Sin embargo, dijo que aún falta garantizar recursos hídricos para los animales, toda vez que existen 48.788 cabezas de ganado afectadas. Urge un plan para mitigar el mayor desastre ambiental que genera la crisis del agua. El cambio climático, la deforestación del norte paceño, de gran parte de la Amazonía y la explotación aurífera al cielo abierto son factores que están ocasionando el mayor desastre ambiental y la consecuente crisis del agua, que necesita de un plan nacional urgente para mitigar los efectos en la población, opinó este domingo el exdiputado paceño Luis Eduardo Siles. Dijo que durante 17 años todos los gobiernos del MAS han demostrado su doble discurso en materia ambiental, porque mientras se declaran pachamamistas, siguen permitiendo que los bosques sean destruidos, porque prácticamente ya no existe el proceso de evaporización. Dice que es la combinación de la evaporación desde la superficie cubierta por las plantas y la transpiración desde las hojas de las plantas. Sí les manifestó que por tercer año consecutivo Bolivia se ubicó en el tercer país más deforestador del mundo, después de Brasil y de la República del Congo, por haber eliminado 6.5 millones de hectáreas en áreas desde el año 2006. Aseguró que la destrucción de este manto verde de árboles deriva en la falta de lluvias, agravada por la producción de drogas en el Chapare, porque los narcotraficantes vierten tóxicos a la tierra y el gobierno procede a quemar la vegetación para destruir las fábricas de cocaína. Indicó que se ha reaccionado tarde a los planes de prevención del uso de agua, como la reciente Cumbre del Agua promovida por el alcalde de La Paz, que debió haber sido antes
en lugar de estar impulsando o participando de fiesta en fiesta, mencionó. Observa que el otro factor del desastre ambiental es la pérdida del lago Poopó y el peligro mayor, la baja de los caudales de agua en el lago Titicaca, donde el gobierno nacional permite que sea el depósito de residuos sólidos y prácticamente es el desaguadero de varias poblaciones del altiplano sin que haya una política pública para mitigar esta triste situación. 7 de la mañana con 53 minutos. Morales anuncia debate profundo en el Congreso del MAS sobre la derechización del gobierno. El jefe del Movimiento al Socialismo dijo que el Congreso de su partido tendrá un debate profundo sobre la derechización del gobierno del presidente Luis Arce. En su explicación, el además dirigente cocalero fustigó las declaraciones del presidente Arce, que pidió no temer el pluralismo de ideas. YPFB, la planta de urea, ha generado 57 millones de enero a julio de este año. YPFB informó que desde enero a julio de este año el complejo petroquímico comercializó 158.000 toneladas métricas por valor de 57 millones de dólares. Ese dato fue difundido durante la celebración del 6º aniversario del inicio de operaciones de la planta de amoníaco y urea el pasado 14 de septiembre en Bulobulo, Cochabamba. Similar balance hizo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, quien sostuvo que desde su reactivación en septiembre del año 2021, la planta mantiene una producción estable para abastecer el mercado interno y cumplir los compromisos de exportación. La salida de Amazonas provoca el alza hasta un 50% en el precio de los pasajes. Ante la queja en las redes sociales de los pasajeros por un incremento en el pasaje aéreo en las rutas que cubría la empresa Amazonas, se pudo comprobar que las tarifas sufrieron un aumento de hasta un 50%, menciona un informe del periódico El Deber. Según datos recabados, antes de la salida, el 8 de agosto del 2023 de Amazonas del mercado aeronáutico, el tramo La Paz-Sucre de 270 bolivianos subió a 498, Cochabamba-Santa Cruz de 218 a 356, Santa Cruz-Sucre de 218 a 330 y La Paz-Santa Cruz de 274 a 500 bolivianos. La modificación de los precios generó molestia en los pasajeros, que hicieron notar que aparte de tener que pagar más, tienen que lidiar con la calidad del servicio, dado que las líneas vigentes en el mercado nacional no pueden dar abasto a la frecuencia de los vuelos solicitados por los pasajeros. Sobre la situación de los precios, desde la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la ATT, indicaron brevemente que los precios mencionados se encontraban en las tarifas máximas autorizadas. Desde Boliviana de Aviación indicaron que no se registró ningún ajuste en sus tarifas. Al respecto, Dardo Gómez, gerente general de Amazonas, indicó que ya pasaron 41 días desde que dejaron de volar y que en ese periodo los pasajes aéreos domésticos se han encarecido, al igual que la ruta Asunción-Paraguay, donde en promedio se incrementó en un 20%, mientras que la ruta Iquique-Chile sigue temporalmente sin operaciones, observó. En 3 semanas paralizadas se acumularon 24 proyectos de ley sin tratamiento en la Cámara de Diputados. Solamente en la Cámara de Diputados 24 proyectos de ley están estancados por el retraso en el tratamiento de la ley de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Entre ellos figuran la elección de directivas de las brigadas parlamentarias departamentales, el proyecto de aplicación normativa sobre la interpelación y los efectos de la censura, que ha generado tanto debate, y el de conformación de la Comisión de Ética, la consideración del presupuesto institucional plurinacional ajustado, el plan operativo anual y el anteproyecto de presupuesto institucional 2024 de la Cámara de Diputados. Nueva subida en el precio del kilo de pollo en Cochabamba. Los avicultores responsabilizan a los bloqueos.
Sí, el precio del kilo de la carne de pollo nuevamente registra un incremento en los diferentes centros de abasto de Cochabamba, llegando a ofrecerse hasta 17 bolivianos. Los comerciantes afirman que existe poca venta de este producto en los últimos días. Ante esta situación, el sector avícola responsabiliza los bloqueos que se registran en las carreteras. Sí, y esto provoca que varios productos lleguen con retraso y el costo de la producción se eleve. Vamos a contarles también que en Cochabamba este lunes empieza la entrega de material escolar a más de 57,000 estudiantes de primaria. La alcaldía va a comenzar la entrega de este material escolar. Incautan más cocaína en Santa Cruz y más marihuana en Cochabamba. Desde el año 2015, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico incautó más cocaína en el departamento de Santa Cruz y marihuana en Cochabamba, según el reporte oficial. El periódico La Razón analizó los datos publicados en la misma página web de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que reflejan interesantes conclusiones para el país. En la capital gastronómica, la obesidad es la causa principal de enfermedades. El departamento de Cochabamba es conocido como la capital gastronómica del país. Sin embargo, lo relacionado con la alimentación podría no ser saludable. Según las autoridades departamentales, es necesario trabajar apuntando a la alimentación saludable. También en la lucha contra la obesidad, que en el eje metropolitano es una de las causas principales de enfermedades. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. El Papa Francisco se reunió con el nuevo embajador ruso en el Vaticano. Iván Sotlayovsky presentó sus credenciales señalando el inicio oficial de su mandato, mientras continúan los esfuerzos para que el enviado papal para la paz en Ucrania, Mateo Zuppi, tenga una nueva reunión con líderes rusos. Australia emitió una alerta por el aumento inusual de las temperaturas en el sur de su territorio. Las autoridades de Australia emitieron una alerta de ola de calor en el sur del país ante la subida inusual de las temperaturas que podrían alcanzar hoy lunes los 36 grados en Sydney en medio de la primavera austral. Ucrania despidió a 6 viceministros de defensa mientras prosiguen los combates en el este del país. 6 viceministros ucranianos de defensa fueron destituidos hoy tras la marcha hace 2 semanas del ministro de Defensa Oleksiy Reznikov por un escándalo de corrupción, según dijeron las autoridades, mientras continuaban los intensos combates en el este del país. Presidente de República Dominicana defiende su decisión de cerrar las fronteras con Haití. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, defendió el domingo su decisión de cerrar el tráfico terrestre, aéreo y marítimo con la vecina Haití como parte de su disputa por la construcción de un canal en un río que corre entre ambas naciones. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Hasta aquí, FM La Paz y La Nueva Estrella emitieron las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo. Las emisoras que forman parte de este espacio pueden retornar a su programación habitual. Gracias por la atención. Permiso. Son las 8 de la mañana. 2 minutos. Más cerca de ti. La Nueva Estrella 93.1. La radio que nunca duerme.